Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ya hay unos cuantos adheridos. Buenas tardes, doctora. Ya hay unos cuantos participantes. Bueno, espero que anden bien, estudiando y preparándose seguramente para el parcial que ya queda menos, pero bueno, van siguiendo las clases y hasta ahora, bueno, vamos bien con el cronograma. Así que vamos a hoy hablar un poco de uno de los medios extintivos, que es transacción, que tiene algunos cambios con relación al código de Vélez, ¿sí? Fíjense que nosotros en la metodología, la transacción, y vamos a ver incluso artículos relacionados, como hemos hecho siempre, ¿sí? Es decir, más allá de las disposiciones propias, eh, tenemos artículos relacionados donde nos marcan efectos y consecuencias jurídicas en otras figuras, en otras instituciones, ¿sí? Bueno, entonces, van a ver que este código, el Código Civil y Comercial de la Nación, trata el tema de la transacción como un contrato, ¿sí? Como un contrato, no como un medio extintivo. En realidad, en el Código de Vélez decía que la transacción es cuando había un acuerdo bilateral donde las personas se hacían concesiones recíprocas para extinguir obligaciones dudosas o litigiosas. Entonces, este concepto es, con algunos ajustes, un poquito más perfeccionado, se sigue un poquito esta idea, pero hoy el código lo trata como un contrato, porque en realidad es un acuerdo de partes, ¿no? Es una convención, un acuerdo de partes, un contrato con fuerza vinculante para una finalidad específica, ¿sí? Evitar un litigio o extinguir una obligación dudosa o litigiosa. Y en ese sentido, vamos a ver el concepto que está en el artículo 1641. A partir del 1641 en adelante, ustedes tienen el régimen de la transacción, ¿sí? Capítulo 28. Y como contrato es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, es un contrato nominado, justamente porque a partir del 1641 hasta el 1648 está específicamente regulado en el Código Civil, independientemente de otras disposiciones que se vinculan con sus efectos que vamos a ver. Por eso decimos que es nominado, típico, y también es formal, ¿no es cierto? Es formal porque va a exigir una determinada forma para que tenga validez o fuerza vinculante esa transacción. Es más, muchas disposiciones comunes a los contratos, por supuesto, se aplican para la transacción. La capacidad, el régimen general de nulidades, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son comunes al régimen general de los contratos. Este código define, el artículo 1641, define transacción de la siguiente manera, por eso dice concepto, ¿sí? El concepto, por eso en muchas instituciones yo les venía diciendo, les comentaba, lo que hace este código que nos define las instituciones, y eso es muy importante porque nos ayuda a comprender la figura desde su inicio, ¿no? Y dice, la transacción es un contrato, ya lo define como contrato, por el cual las partes, para evitar un litigio, es decir, hay un conflicto de intereses respecto de de determinado derecho, una determinada situación jurídica, bueno, entonces las partes deciden hacer un contrato, una transacción para evitar un litigio posterior, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Pizarro dice que podría perfeccionar incluso más este concepto y en vez de hablar de obligaciones dudosas o litigiosas, hablar de derechos dudosos o litigiosos, ¿no? Es un concepto más amplio y no se restringe solo a las obligaciones.
Ahora bien, vamos a ver un poquitito entonces de este concepto, cómo surgen las características de la transacción. Acuerdo bilateral. Por otro lado, se hacen concesiones recíprocas. Quiere decir que ambas partes sacrifican partes de sus pretensiones con la finalidad de extinguir una obligación dudosa, porque no se sabe a quién le pertenece un determinado bien, ¿no? O quién tiene un determinado derecho. Bueno, entonces ese conflicto lo resuelven a través de la transacción, ¿no? O también usarlo para terminar un litigio, como dice acá, ¿no? Evitar o ponerle fin a un litigio. Evitar un litigio si sin llegar a iniciar un juicio por ese tema para que se ventile en juicio a ver quién tiene derecho, ¿no? O quién tiene razón, las partes se ponen de acuerdo y extinguen esa relación dudosa y evitan un litigio posterior. Por eso dice evitar un litigio. Pero luego dice ponerle fin. Por ejemplo, cuando el litigio ya está presente, ya estamos en un proceso judicial, por ejemplo, un daños y perjuicios, ¿no? En un momento determinado, antes de que llegue a sentencia, las partes se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a terminar el proceso, vamos a terminar el juicio, a ver, vamos a acordar una situación, a ver, vamos a acordar el monto de los daños y demás. Entonces, bueno, deciden no llegar a la sentencia en el proceso judicial, y las partes se ponen de acuerdo en el monto indemnizatorio, entonces por medio de la transacción llegan a ponerle fin a ese litigio. ¿Mm? Por eso dice concesiones recíprocas y dice extinguen obligaciones dudosas litigiosas. ¿Por qué? Porque acá también me está marcando, en esta última parte de este artículo 1641, uno de los efectos. En realidad, la transacción tiene un efecto extintivo, porque el mismo artículo, ¿no?, va a decir extinguen obligaciones dudosas o litigiosas, que ponen fin al conflicto que existía respecto de derechos sobre una determinada cosa, o le ponen fin a un proceso judicial que ya estaba en curso. Entonces, extintivo. Pero también existe el efecto declarativo. ¿Mm? Declarativo quiere decir, esto está vinculado con los derechos dudosos. En realidad, nosotros, dentro de estas clases de transacciones que estamos viendo, vemos que hay una transacción judicial o extrajudicial, ¿no? Judicial es cuando la transacción se presenta dentro de un proceso judicial para darle finalidad o ponerle fin al litigio. Judicial. Extrajudicial es para resolver una cuestión dudosa que tienen las partes, que por eso dice evitar un litigio. Es decir, todavía no hay un juicio iniciado respecto de esa situación jurídica que está en conflicto. Y las partes deciden resolverlo a través de un acuerdo, y ese acuerdo bilateral es la transacción. Cuando se trata de este tipo de situaciones dudosas, y lo resuelven a través de una transacción, de un acuerdo bilateral, se dice que tiene efecto declarativo. Quiere decir que la parte que le reconoce a través de la transacción el derecho a la otra, significa que siempre estuvo en cabeza de la otra parte. No le está haciendo una transferencia de un dominio. ¿Sí? Si hay dudas sobre la titularidad de un dominio, de un bien, no le está haciendo la transferencia del bien, sino que está reconociendo que ese bien siempre le perteneció a la otra persona. Ese es el efecto declarativo. Estoy reconociendo que siempre está en cabeza de la otra persona. ¿Y esto qué significa? Que si yo reconozco que siempre le perteneció a esa persona y lo resuelvo por transacción, bueno, yo no tengo que responder por evicción, porque siempre perteneció a la otra, ¿sí? Ahora, si yo estoy haciendo una transacción donde estoy intercambiando bienes y le estoy dando bienes míos a la otra dentro del contexto de la transacción,
Ahí por eso se habla de que las transacciones pueden ser simples, puras, ¿no es cierto?, donde trata un solo bien en conflicto, o transacciones mixtas o complejas, donde hay derechos, ¿no?, que se transmiten uno a la otra, que forman parte de esa transacción. Yo te doy esto, vos me das aquello, esto en compensación de aquello, ¿no es cierto? Y ahí están las concesiones recíprocas, ¿sí?, y lo que las partes acuerdan dentro de la transacción. Entonces, claro, cuando se da una cosa en propiedad, se transmite la propiedad de una cosa dentro del contexto de la transacción, bueno, sí, ahí le estoy haciendo una transferencia de dominio y por supuesto me va a exigir mayores formalidades. Después vamos a entrar a la forma, vamos a entrar después. Y entonces ahí sí respondo por evicción, por vicios redimitorios, ¿no? Porque yo le estoy transmitiendo un derecho de propiedad. Entonces también aparece el efecto dispositivo, ¿no? En la doctrina también habla de este efecto dispositivo. ¿Por qué? Y porque solamente pueden ser objeto de transacción derechos que yo puedo disponer, ¿eh? Y ese efecto dispositivo está marcado justamente por la modificación, ¿no es cierto?, la transformación o la extinción de ese derecho que puedo disponer. En eso consta el efecto dispositivo. Se lo entiende como derecho existente, es un derecho existente que es transformado o modificado como consecuencia de la transacción, o extinguido, ¿no? Entonces, este acuerdo acá me plantean, en el 1641, el código me plantea cuál es la finalidad, ¿no es cierto?, de la transacción: evitar un litigio o poner fin al mismo. Extinguir obligaciones dudosas o litigiosas. De allí es donde se desprende que es una transacción judicial cuando estamos dentro de un proceso, extrajudicial cuando tratamos de cuestiones dudosas. Caracteres y efectos, dice el 1642. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero vamos a precisar por qué este artículo 1642 dice lo que dice, ¿no? La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. Vamos a explicar este contenido. A ver, como contrato tiene fuerza vinculante y es válido para las partes, ¿sí? Ustedes recordarán cuando se vio un poco la parte general, la parte de las distintas fuentes, la unidad 1, ¿no? Bueno, las características generales de los contratos. Esa fuerza vinculante que surge del 959 y de las reglas generales del 1021 al 1024, que son reglas que se aplican para los contratos. Ahora bien, cuando dice que produce los efectos de cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial, acá está indicando que le pone fin a ese litigio, en el caso judicial, le pone fin a ese conflicto, en el caso de un derecho dudoso, y si estamos en cualquiera de las dos situaciones, para las partes, esa transacción es válida y vinculante, como todo contrato. Cuando se habla de cosa juzgada, quiere decir que con ese acuerdo se le puso fin, ¿sí? Ahora, cuando se habla de cosa juzgada, generalmente se lo asocia, por supuesto, a nivel judicial. Pero acá dice sin necesidad de homologación judicial. Si yo realizo una transacción dentro de un proceso judicial para ponerle fin, debo presentarlo por escrito ante el juez. Ese acuerdo, como dijimos recién, es vinculante y válido para las partes y es obligatorio para ellos. Ahora bien, para que esa transacción pueda ejecutarse, pueda realizarse luego si es necesario, si las partes no cumplen, acuerdan algo y las partes no cumplen, la otra parte puede solicitar la ejecución
¿no es cierto?, del cumplimiento de ese acuerdo, de la transacción. La ejecución de la, sería como una ejecución de sentencia, pero es la ejecución del acuerdo, el cumplimiento, judicialmente. Entonces, para poder solicitar la ejecución del cumplimiento en forma judicial, se necesita la homologación judicial. Es decir, las partes lo presentan ante el juez. Hasta el momento en que lo presentan en el proceso, dice el código en una parte, en el 1637, pueden desistir de la transacción, incluso pueden modificar alguna cosa que no estén de acuerdo o que quieran arreglar. Pero bueno, una vez que lo presentan ante el proceso, firmado por las partes, el juez lo tiene que homologar. Lo homologa como un acto procesal. Porque la transacción además de un contrato, ¿no es cierto?, tiene una función procesal, que es una forma anormal de terminación de proceso. Es decir, nosotros vemos la transacción como contrato, pero también dentro de lo judicial, la transacción es un modo anormal de terminación de proceso. Las partes decidieron no esperar a la sentencia, sino que se pusieron de acuerdo y le dieron fin, ¿no es cierto?, le pusieron fin al proceso, al conflicto que motivó el juicio. Entonces, respecto de que esta expresión, digamos, que no se necesita homologación judicial, no se necesita homologación judicial para que sea vinculante para las partes. Es vinculante para las partes en el momento en que lo celebran, ¿no?, como todo contrato. Pero en realidad la homologación se va a necesitar para hacer cumplir o iniciar un juicio de ejecución. Si alguna de las partes no cumple, entonces la otra puede pedirlo judicialmente. El 1643 tiene que ver con esto que estamos hablando, habla de la forma. Por eso dentro de las características del contrato decíamos que era bilateral, que era oneroso, ambas partes, ¿no es cierto?, cedían sacrificios. Eso tiene que ver una diferencia con la renuncia, donde una de las partes es la que renuncia, ¿no?, a derechos. Esto, como son concesiones recíprocas, las partes mutuamente, digamos, sacrifican intereses para llegar a un acuerdo. Es nominado y típico, por eso lo estamos tratando en el código en estos artículos, ¿sí?, y es formal. La forma entonces está en el 1643, que tiene que ver con esto que estábamos diciendo. La transacción debe hacerse por escrito, porque si no consta por escrito nosotros no sabemos cuál fue la voluntad de las partes. Tenemos que plasmarlo por escrito, no podemos decir, a mí me dijo tal cosa, sí, yo le dije que sí, ¿no es cierto? Y si no tenemos algo que lo respalde, no es, jurídicamente, no tiene peso para poderlo hacerlo valer. Entonces, debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por las partes, por los interesados, ante el juez que tramita la causa. Hasta ahí se comprende y tiene que ver con esto que estuvimos explicando de la corte juzgada. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ello. O sea que, por eso les digo, las partes pueden hacer algún ajuste, algún cambio, alguna cosita, ¿no? Algunos consideran de que es riesgoso decir que mientras no esté presentado las partes pueden desistir, porque bueno, entonces la fuerza vinculante, ¿cuál es el grado, ¿no? La importancia de la fuerza vinculante, porque si yo hoy celebro una transacción y no la presento, y bueno, siempre estoy con el riesgo o con la hipótesis de que alguna de las partes puede desistir de la transacción, ¿no? Entonces, esas son cuestiones, ¿no?, cuestiones críticas que se le hace a esta apreciación o a esta parte, ¿no? Esta última oración del 1643. Después ustedes vieron que, además de esto, en el 1644 habla de las prohibiciones, ¿sí? Donde, o sea, ¿qué no puede ser objeto de transacción o quiénes no pueden realizar o formalizar transacciones?
Fíjense que en principio habla de todos aquellos derechos, no se puede transmitir sobre derechos. Esto yo les quiero traer un comentario. Prohibiciones, dice. Lean esto. No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables. Cuando dice sobre derechos, es justamente el fundamento por el cual Pizarro y otros autores de la doctrina nacional dicen que este 1641 debería decir derechos dudosos o litigiosos y no obligaciones, porque cuando habla de prohibiciones habla de derechos, no habla de obligaciones. Bien, entonces no puede ser objeto de transacción aquellos derechos que están vinculados al orden público. Por ejemplo, vinculados a la acción penal emergente de un delito, derechos sucesorios vinculados a la aceptación de una herencia futura antes de la apertura de la sucesión, que es la doctrina que se aplica para la interpretación del artículo 1010. Esto lo pueden ir anotando, que yo le voy dando algunos artículos combinados. Tampoco puede ser objeto de transacción sobre derechos de las relaciones de familia o estado de las personas. Fíjense, vinculados a responsabilidad parental, vinculados a derechos personales de los cónyuges, vinculados a la validez o nulidad del matrimonio, ¿no es cierto? Del estado civil de las personas, ¿sí? Es decir, acá tenemos claros ejemplos vinculados a cuestiones relacionadas con el derecho de familia, pero sí es posible realizar transacción sobre las cuestiones patrimoniales relacionadas con el derecho de familia, ¿no? Cuestiones patrimoniales. Puedo, por ejemplo, en un divorcio, puedo realizar transacción sobre la división de los bienes, ¿no? Bueno, excepto que se trate justamente de derechos patrimoniales derivados de ellos, de aquellos, o de otros derechos sobre los que expresamente el Código admita o permita pactar, autoriza. También, fíjense que esto tiene mucho que ver con el artículo anterior, el 1645 que tiene que ver con la nulidad de la obligación, esto tiene que ver con la nulidad absoluta, nulidad relativa, que es un régimen general que ustedes han visto, se aplica el régimen general de las nulidades, perdón, que ustedes han visto en parte general, ¿no? Pero vinculado al artículo anterior, 1644, que dijimos, hay un artículo de sujetos, 1646. Este 1646 tiene que ver con los sujetos que no pueden hacer transacciones. Antes de esto, creo que me había quedado pendiente, estábamos hablando de la forma. Yo creo que les dije, sí, que era la forma por escrito ante el juez y que necesitaba la homologación luego para lograr la ejecución, ¿no? Para poder lograr el cumplimiento si una de las partes no cumplía. Obviamente nosotros habíamos dicho anteriormente que si se transmitía un inmueble, bueno, necesitaba otras formalidades. Esto le quería completar la idea antes de seguir con esto de los sujetos. Otras formalidades. ¿Esto qué significa? Que si estoy transmitiendo un inmueble y respondo por evicción, respondo por los vicios redivictorios, además, la formalidad, al ser un inmueble, me va a exigir que sea por escritura pública, ¿sí? Que esto se vincula con lo que ustedes vieron en obligaciones de dar cosas ciertas y los sistemas de transmisión y los requisitos para constituir derechos reales. Me va a exigir que sea por escritura pública y además me va a exigir la inscripción registral para poder lograr el efecto declarativo, para poder darle la publicidad a terceros. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, en respecto de la forma de la transacción para los inmuebles y la registración, tienen como artículo el 1017, que lo vimos en la obligación de escriturar. ¿Se acuerdan que estuvimos explicando obligación de escriturar cuando vimos obligaciones de hacer y de no hacer? Bueno, estuvimos viendo los artículos pertinentes. Bueno, allí van a tener
nuevamente el 1017, los incisos B y C, donde exige que se haga cuando versa sobre inmuebles por escritura pública. También el artículo 2, inciso A, para la publicidad, la inscripción registral, todo lo que tiene que ver con inmuebles, de la ley 17.801, que es la ley del registro de propiedad inmueble, que exige la inscripción para darle publicidad a terceros, ¿sí? Entonces, yo que les quiero decir, para no desviarme de este temita que me había quedado pendiente, que cuando en la transacción se transmite, digamos, ¿no es cierto? O tiene por objeto la transmisión de un bien inmueble, hay que anexarle, además de que la transacción sea por escrito, estas formalidades propias de la transmisión de inmuebles, que son los requisitos generales que ustedes vieron en obligaciones de hacer, la obligación de escriturar y el efecto declarativo de la inscripción correspondiente. Bueno, entonces estábamos con el tema de los sujetos. Ahora sí vamos a volver al tema de los sujetos. Yo me lo anoté acá para avisarles, por eso después me acordé, digo, no quiero dejarles estas pequeñas cuestiones sin decir, ¿no? El tema de los sujetos, fíjense, el 1646 dice, no pueden hacer transacciones las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo. Fíjense que acá este inciso A tiene que ver con el derecho a disponer, poder disponer del derecho. B, los padres, tutores, curadores, respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con autorización judicial, es decir, cuando están administrando los bienes de los menores, tutores, los bienes de los tutelados, o los pupilos, y los curadores de los curados, mientras estén ejerciendo esa función, ¿sí? Luego, cuando cesa su función, no hay ningún problema, pero si cesa su función, puede ser porque el menor se haya emancipado y haya alcanzado la mayoría de edad, y ya podrá él hacer su transacción por sus propios medios, ¿no? El tema de estos incisos, se incluyen dos cuestiones vinculadas a la incapacidad. Entonces, respecto de los padres, tutores y curadores, uno del inciso B del 1645, pueden ver el artículo también 120. Y respecto que son incapacidades transitorias. Y también las incapacidades restringidas del artículo 121 y 103. Fíjense que también estas son otras excepciones en las cuales no se puede, ¿no es cierto?, realizar transacciones. Dice las albaceas. Las albaceas son instituciones o son personas que son designadas para cumplir la voluntad del testador, ¿no? Controlar que se cumpla la voluntad del testador, y termina su función una vez que ya distribuyó todos los bienes del acervo sucesorio o que fueron dados en el testamento. Las albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el testamento sin la autorización de la sucesión. Es decir, no pueden, fíjense, hacer transacciones las albaceas en cuanto a derechos y obligaciones que confiere el testamento sin autorización del juez de la sucesión. O sea que si hay que hacer una transacción, debe pedir, en este caso sí, autorización judicial al juez de la sucesión, para que lo autorice a realizar o a formalizar esa transacción. Pero en realidad, esta cuestión de que dispone el inciso C del 1646, de esta prohibición, digamos, aparece cuando no existen herederos con derecho a percibir una cuota hereditaria. Es decir, que el testamento figuren todos legatarios, ¿no es cierto?, y no haya herederos con derecho a solicitar
o estar una parte de la herencia, digamos. ¿Por qué? Porque son solo los herederos los que pueden efectuar transacciones, ¿sí? Por eso, entonces, para que el albacea pueda realizar transacciones, no tiene que haber herederos con derecho a solicitar una parte de la herencia, sino que el testamento tiene que ser todos legatarios. Excepcionalmente, entonces, cuando no hay herederos o los legados comprendidos en el testamento comprenden la totalidad de los bienes del causante, acá tienen el artículo 2529 para relacionarlo con este artículo, inciso C, 1646, ¿no? Anótense entonces 2529. Fíjense que además de estos sujetos que no pueden hacer transacciones que plantea este artículo, también la ley de quiebras, 25.522, en el artículo 119, plantea el tema del deudor fallido, ¿sí? Cuando el deudor está en quiebra, ustedes saben que lo hemos hablado en algunas ocasiones, se produce el efecto del desapoderamiento. Todos los bienes los administra el síndico. O sea que ya el deudor no administra sus bienes. En el concurso, el síndico vigila la administración de los bienes del deudor. Entonces todo se maneja a través de la administración de los bienes del deudor. Pero cuando los bienes son susceptibles de desapoderamiento, ya en la etapa de quiebra, el síndico administra en forma directa los bienes del deudor. Entonces es el síndico el que está autorizado a realizar transacciones con autorización judicial. No lo puede hacer el deudor fallido, ¿sí? Lo hace el síndico con autorización judicial, el juez del concurso, que interviene en el concurso. Bien. Respecto de, antes de ir a los últimos dos artículos, hay un par de disposiciones de los efectos que produce la transacción en otras instituciones. Y son dos cuestiones vinculadas a la transacción cuando existen sujetos múltiples. Ustedes vieron solidarias y vieron simplemente mancomunadas. Entonces, si la obligación es simplemente mancomunada, muchos deudores o muchos acreedores, para formalizar una transacción se requiere unanimidad. Pero cuando estamos ante una obligación solidaria, tanto del lado activo, solidaridad activa, o del lado pasivo, solidaridad pasiva, ustedes saben, recordarán, que permitía la obligación solidaria, que el acreedor podía pedirle a cualquiera de los deudores el cumplimiento de la prestación en su totalidad. En eso consistía la obligación solidaria. Y luego ese deudor que cancela, que extingue la relación obligacional por pago, es decir, que le paga al acreedor, tiene acción por acción de regreso, ¿no es cierto?, de contribución contra cada uno de los codeudores para que cada uno aporte su parte y porción, ¿verdad?, en la relación interna. En la relación del lado activo, ¿sí?, del lado activo significa solidaria del lado activo, muchos acreedores y un deudor. Esto significa que si hay solidaridad activa, el deudor puede cumplir con la prestación entregándosela en su totalidad a cualquiera de los acreedores, salvo que uno de ellos lo hubiese demandado, lo hubiera prevenido. Bueno, eso lo vimos en pago, lo vimos en solidarias. Bueno, entonces, estas dos cuestiones tienen un efecto particular con la transacción. Van a ver, entonces, artículo 855, inciso C, y 846, inciso D, y 853, el 853 era del Código de Vélez,
como antecedente. Entonces, 855 inciso C, 846 inciso D del código actual. El antecedente estaba en el 853 del código de Vélez. ¿Qué decía respecto de la transacción? La pregunta era si, por ejemplo, un acreedor podía hacer una transacción con uno solo de los codeudores solidarios y si esa transacción obligaba al resto o si este acreedor podía solicitarle a cualquiera de los codeudores el cumplimiento de ese acuerdo en el cual ellos no habían participado, pero sí había participado uno de los codeudores solidarios. Lo mismo del lado activo. Es decir, acuerdo con uno de ellos. Si participan todos, no hay ningún conflicto, porque todos participaron en la transacción, la fuerza vinculante es para todos y todos serán obligados por lo que se han comprometido en la obligación, en la transacción. Pero acá lo que se planteaba, el 853 del Código de Vélez, era que la transacción celebrada con uno de los codeudores solidarios, si esa transacción los beneficiaba, entonces los demás podían hacer valer esa transacción y hacer uso de ella. Pero si los perjudica, no. Entonces el 853 del Código de Vélez decía, no puede serles opuesta si los perjudica. Esto significa que, a su vez la nota, el 853 del Código de Vélez, decía que ningún codeudor solidario podía perjudicar la situación de los otros codeudores. Esto quiere decir que si vamos al 855, inciso C, vamos a recordar, porque seguro que cuando ustedes vieron Solidaria esto lo han visto, simplemente lo vamos a ubicar. 855, a ver, o yo di mal el número. Esperen que principales y accesorias, 835, perdón. 835. 835 inciso D. Ese es uno. 835 inciso D, medios extintivos. Para la solidaridad pasiva. 835, medios extintivos, inciso D. La transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. Esto significa que si se los beneficia, los otros pueden hacer uso de esa transacción. Si los perjudica, no pueden obligarlos a cumplir con esa transacción. Vamos al 846, inciso D, para la solidaridad activa. Medios extintivos 846. Inciso D. La transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no es oponible a los otros acreedores, excepto que estos quieran aprovecharse de ella. Es decir, si estamos del lado activo y un acreedor realiza una transacción, uno de los coacreedores solidarios con el deudor, los otros coacreedores, si se benefician con esa transacción, pueden hacer uso, pueden aprovecharlo, pero si les perjudica, no. Por eso dice, no es oponible, excepto que estos quieran aprovecharse de ello. Es decir, si los beneficia, aunque no hayan participado, pueden hacer uso, pero no pueden obligarlos a que cumplan con esa transacción en la que no fueron parte. Estos dos artículos, entonces repetimos, 846, inciso D, y 835, yo me lo había anotado mal, por eso no lo encontraba, 835, inciso D. Bueno, después, a ver si tienen algún otro...
otra cuestión también, creo que respecto de obligaciones concurrentes, también hace relación el 851 a los efectos, ¿sí? Tenemos los distintos efectos: prescripción, sentencia, dación en pago. Fíjense, inciso C, aquí, 851, otro caso. La dación en pago, la transacción, la novación, la compensación realizada con uno de los codeudores, de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes, o en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de los satisfechos, si hubo un pago parcial, ¿no? Entonces acá hay otro efecto, 851, inciso C, como efecto extintivo. Bien. Otra cosita entonces que podemos ver es el tema de las nulidades específicas. Las nulidades específicas están en el 1647 y 1648. Tenemos en principio 1647, que sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 9, ¿no? Libro primero respecto de los actos jurídicos, acá es donde dice, por eso dice sin perjuicio de lo que corresponda respecto a los actos jurídicos. O sea, acá lo que me está diciendo, que me está derivando, que se aplican para las nulidades de la transacción todas las nulidades de la parte general respecto de los actos jurídicos. Eso hace referencia y lo aclara en el artículo. La transacción es nula, entonces acá hablan de nulidades específicas, independientemente de las generales, que ustedes vieron en parte general. Si alguna de las partes invoca títulos total o parcialmente inexistentes o ineficaces, entonces puede aludirse, fundarse la nulidad en eso, la inexistencia de un título que alega. Si al celebrarla, una de las partes ignora que el derecho que transa tiene otro título mejor. Acá, el inciso B se refiere a supuestos donde se hizo una transacción y luego aparece una documentación, un título o pruebas de que, digamos, de donde surge efectivamente a quién le pertenecía ese derecho. Entonces, si hay un título anterior, un documento anterior, donde efectivamente decía a quién pertenecía ese derecho, bueno, esa nulidad, esa transacción es nula. Por eso dice, si al celebrarla una de las partes ignora que el derecho que transa tenía otro título mejor. Evidentemente, la parte tenía que ignorar la existencia de esa documentación, ¿no? Parece una documentación y ignoraba la existencia de esa documentación. Inciso C. Si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la parte que impugna la transacción lo haya ignorado. Porque, claro, ustedes vieron que nosotros dijimos que la transacción era un modo anormal de terminación de proceso, ¿sí? Entonces es una forma de darle ponerle fin a un litigio antes que llegue a sentencia. Entonces, si ya estaba la sentencia firme, y si no está firme, no hay problema porque cualquier transacción posterior a una sentencia que no está firme es válida. Pero si la sentencia está firme y una de las partes lo ignoraba, que ya estaba firme, bueno, entonces puede dar lugar a esta situación del inciso C. En 1648 se refiere a otras cuestiones que suelen presentarse, que son los errores aritméticos. No obstan a la validez de la transacción, pero las partes tienen derecho a obtener la ratificación correspondiente. Es decir, si hay un error numérico, aritmético, al momento de tipear o redactar la transacción, bueno, sin necesidad de anular toda la transacción, sino que la transacción es válida, este artículo habilita a hacer la corrección pertinente, ¿no? Por eso dice a obtener el derecho a obtener la rectificación. Esto significa, ¿por qué se hace esto? Se hace para velar por ese acuerdo a que las partes quizás han llegado luego de muchas idas y vueltas, que ha costado mucho llegar a un acuerdo, porque
Uno acá lo explica formalmente, explica las disposiciones del código, los requisitos, las formalidades, pero lo que es cierto es que cuando hay que hacer una transacción en la práctica, bueno, las partes, hay cierta tensión, es decir, las partes no acceden tan fácilmente, ¿no es cierto?, a ceder sus pretensiones para acordar, y a veces lleva un proceso largo de convencimiento y de que las partes vayan comprendiendo que es mejor terminar con el proceso o terminar con esa situación dudosa por los conflictos que le puede traer más adelante. Es decir, es un proceso de maduración de las partes y muchas veces lleva mucho tiempo llegar a un acuerdo para resolver un conflicto. Y entonces, que un error aritmético anule toda la transacción es realmente lamentable, tirar todo ese trabajo que ha costado quizás incluso a los abogados, a los mediadores, lograr, ¿no? Entonces, velando por la validez del acuerdo, la validez del contrato, velando por la integridad, por los derechos que se han sido afectados, por los sacrificios mutuos, ¿no es cierto?, que cada uno ha hecho, por todo el proceso que se ha generado, entonces se opta esto también, ya estaba en el código de Bailey, no es algo nuevo de este código, también preveía el tema de la posibilidad de rectificar un error aritmético para que el error aritmético no invalide la transacción. Algunos autores dicen que a veces, bueno, si los errores aritméticos que se van a corregir son de una esencia tan importante que hace que si hubiese resuelto de otra manera, bueno, hay que ver si efectivamente es una cuestión muy esencial que hace que afecta, digamos, ¿no es cierto?, el sacrificio de la otra parte, y bueno, porque cada cláusula dentro de la transacción se corresponde con otra. Por eso a veces anular una cláusula implica afectar toda la transacción, ¿no? Porque cada cláusula se corresponde con otra. Por eso se habla de que la transacción como contrato es un contrato, un acuerdo indivisible, ¿no? Cada una tiene su correlativo. Yo no puedo anular en un momento una cláusula porque esa tiene otra que corresponde al sacrificio que se dio para redactar eso. Entonces, bueno, por supuesto que puede haber situaciones extremas donde se puede haber vulnerado alguna cuestión, pero en general esta es una disposición que se aplica para los casos generales. 1648. No anula la transacción, pero sí es posible la corrección de la misma. La parte de errores aritméticos. Respecto entonces de este tema de las transacciones y de las clases de transacción que estuvimos viendo y demás, es muy importante que ustedes hagamos así un pequeño repasito de los efectos, ¿no? Es muy importante que distingan los efectos que produce. Si nosotros estamos ante una transacción con el efecto, digamos, cuyo efecto es declarativo, es cuando yo, en una obligación dudosa, reconozco el derecho en cabeza del otro. Esto significa, a nivel de consecuencia jurídica, que no se garantiza por elección, porque siempre estuvo en cabeza de la otra parte, ante una obligación dudosa o un derecho dudoso. Cuando aparece una transmisión de dominio en la transacción, se otorga un derecho de propiedad sobre una cosa, entonces, además de las formalidades que estuvimos viendo, el efecto extintivo que tiene que ver con esta transacción, al estar involucrado un inmueble, al estar involucrado como motivo, como objeto de transacción, la transmisión de un inmueble, esta transacción va a servir como
un nuevo título para fundar la usucapión si lo que se transmite son derechos posesorios. Y también, si se trata de un inmueble, se responde por evicción y por vicios redivitorios. Entonces, es importante que si yo transmito una propiedad, por supuesto, debo hacerme responsable de la garantía de evicción y los vicios redivitorios. Eso es interesante que ustedes puedan distinguir cuáles son las consecuencias jurídicas del efecto declarativo y las consecuencias jurídicas de un efecto extintivo, constitutivo o traslativo en el caso de un inmueble. Bueno, por ahora entonces dejaríamos acá el tema de transacción. No sé si les quedó alguna duda. Más o menos estuvimos explicando cada uno de los artículos y aquellas disposiciones conexas para que ustedes lo puedan ver. Y es importante entonces ver todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, qué puede ser objeto de transacción, qué no puede ser objeto, los sujetos y los efectos. Así que bueno, si tienen alguna pregunta de este tema o de temas que hayan visto, y si no, nos veremos ya la próxima semana. ¿Cómo vienen con las clases? ¿Bien? ¿Están teniendo todas las clases? Ya empezaron con los medios extintivos, ¿verdad? Ya con algunos ya estuvieron viendo. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver si... No, gracias, doctora, todo claro. Bien, a ver, Jazmín, ¿qué pregunta me quieres hacer? Las obligaciones se transmiten, ¿sí? En el caso, bueno, que me está diciendo que acciones, bueno, nosotros hablamos de transmisión la otra vez, estuvimos hablando de transmisión, ¿sí? Entonces, lo que se transmite son los créditos y las deudas, es decir, las obligaciones se transmiten. Si se puede realizar una obligación y la puede hacer los herederos, lo hacen. Y si no lo pueden hacer los herederos, porque es indito persona, bueno, debe cumplir con el equivalente de la prestación. Es decir, porque se transmiten tanto las deudas como los... ¿qué dice ahí? Ah, claro. Sí, eso no lo tengo claro, si ese tema es así. La verdad, no sé, en el caso de no fungibles, no pueden los herederos. Claro, porque no sería reemplazable. No la pueden hacer. Claro, ahí sí, en ese punto, no la pueden hacer los herederos. Si es una obligación de hacer, no la pueden hacer. ¿Sí? No la pueden hacer. No se puede transmitir para dar el cumplimiento en especie. Claro, para darle el cumplimiento en especie. Podría solicitar, claro, claro, podría, si es, depende del tipo de obligación o de contexto, si son obligaciones que debe daños y perjuicios, o si no se deben daños y perjuicios, en ese caso se extingue. Esa sería más o menos el régimen general, ¿no? Habría que ver en especial puntualmente algún caso, pero es el régimen general. Bueno, después a ver, alguna otra cosita.
Por ahora no. Bueno, entonces, bueno, seguimos la próxima semana entonces. Bueno, saludos para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias.